Me presento, yo soy Ana Tomé, directora actualmente del Centro Cultural de España en México, pero hasta hace 15 días lo era en Sao Paulo, en Brasil. Estamos en la mesa acompañados por algunos colegas, David Ruiz, que es el director en Nicaragua, Juan Silva, cuentacuentos de Uruguay, de Montevideo. No sé si habéis tenido la oportunidad de asistir a su presentación el sábado, tendrá otra el próximo sábado. Martín Prieto, director del centro en Rosario, Argentina. Marco Canale, que es el director artístico de Las Poderosas, el grupo de Argentina que se va a presentar también dentro de la semana en Casa de América, a pesar de que él es argentino y ya nos contará cómo hace esta combinación. Y Miriam Martínez El Coro, que es directora actualmente del Centro Cultural en Bata. No sé si hace falta que esté tan sobre el micro o me puedo... No. ¿Me oís o no? Sí. Bueno. Y Miriam, que está de vuelta en casa, en Bata, en Guinea Ecuatorial, después de una experiencia como directora también en Paraguay, o sea que ella es nuestro puente Latinoamérica-África. Cuando nos planteábamos dentro de la semana de la Enredados, de la semana de la red de centros, cómo agrupar algunos asuntos que aparentemente no tendrían mucho que ver entre sí, pensamos que quizá un paraguas que sería adecuado para justificar nuestra arbitrariedad sería el paraguas Nuevas Narrativas, en el cual nos cabe plantear experiencias de cultura más tradicional, como pueda ser la tradición oral y los cuentacuentos, el ejemplo de Juan, el ejemplo del que nos va a hablar también Miriam, y desde ese extremo llegar a otro extremo, que es la incorporación de las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías al espacio de la cultura, al espacio de la gestión cultural, pero al servicio de la cooperación cultural al desarrollo. Queremos que este encuentro, creo que algunas personas habéis participado en la charla del día anterior, pero sea un encuentro informal en el que tengamos oportunidad también de responder o de oír vuestros comentarios. Entonces, no queremos que sea una conversación jerárquica. Si en algún momento se quiere intervenir, incluso a lo largo de las diferentes exposiciones, y si no, al final tendremos un tiempo, unos 10-15 minutos para conversar con vosotros. En principio, si somos capaces de disciplinarnos, tenemos 10 minutos cada uno, y hemos pensado que íbamos a ir de lo más concreto a lo más abstracto. Lo más concreto serían las experiencias que del terreno nos presentarían Juan Silva con su experiencia como cuentacuentos, no solamente en Montevideo, su ciudad natal, en Uruguay, su país natal, sino también en otros países que él ha visitado, seguido de la experiencia de Marco con su relación con el colectivo de teatral Las Poderosas. Después continuará Miriam un poco presentándonos el marco institucional de esos proyectos concretos, es decir, el por qué, en dónde encajan y en qué se basa conceptualmente dentro de la articulación de red de centros y dentro del marco de trabajo general red de centros, esas dos experiencias concretas, para pasar ya a la experiencia que nos va a narrar David, que está relacionada también con una de las acciones de Enredados, el concurso de literatura a través de tweets que está abierto y en el cual os convidamos a participar, seguida de una experiencia... La experiencia también de un proyecto, de dos proyectos en red que están siendo llevados a la práctica desde Argentina. Uno que sería un proyecto colectivo como el Hipermédula, un paraguas informativo no solo de la acción de los centros culturales de España en Iberoamérica, sino también una plataforma de información para dar a conocer en el mundo la cultura contemporánea iberoamericana, y de un proyecto más autoral
más personal del centro en Rosario, que es un proyecto más vinculado, menos informativo y más de contenido, vinculado a literatura, pero entendida también como una plataforma mucho más amplia, que sería el Anillas de Saturno, del cual nos va a hablar Martín. Y yo, cuando me retoque el turno, voy a hablar también muy brevemente de otra plataforma y de otra experiencia que es también un puente España-Latinoamérica para poner en valor las redes ópticas 2.0, hasta ahora utilizadas por las redes de investigación y las redes universitarias, y que a partir de la experiencia de la Anilla Cultural de Cataluña estamos intentando trasladar también en un programa piloto a Latinoamérica con la participación de 5 países. Esto sería la Anilla Cultural Euro-Latinoamericana, de la que luego también brevemente daré un perfil, y sobre todo la página web para que podáis vosotros mismos procuraros la información. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que la tarde os sea útil, y le pasamos la palabra entonces a Juan Silva, de Uruguay. Bueno, bueno, muchísimas gracias por estar aquí a todos, y bueno, por invitarnos a participar de este encuentro de Enredos. Bueno, mi nombre es Juan Silva, como ya me han presentado. Yo trabajo junto a Ángela Alves, que está acá adelante. Ella es la directora de este espectáculo. Y bueno, en realidad nosotros queríamos enfocar un poco lo que queríamos contar de la experiencia. Es que un poco lo que significa hoy... Bien, queríamos contar un poco lo que significa hoy en Uruguay ser afrodescendiente y llevar adelante la actividad de cuentacuentos, ¿no? Es un poco, porque es muy importante para nosotros, ahora sobre todo, poder llevar adelante y el reconocimiento y hacer visible nuestras raíces, ¿no? Entonces, porque, o sea, para nosotros mantener viva la cultura afro es muy importante. Nosotros somos un país con una población de afrodescendientes más o menos muy pequeña con respecto a la población general. Entonces se está en este momento tratando de trabajar en esa visibilidad. Y bueno, tratamos de encontrar la forma, ¿no? Porque si bien a nosotros, por ejemplo, en el mundo se nos conoce un poco por el candombe, ¿no? Por lo que es el candombe y los tambores y eso, pero si bien hay otras disciplinas que se pueden llevar adelante para poder mostrar realmente lo que es las raíces afro. Entonces nosotros tratamos de elegir lo que es la expresión de cuentacuentos y sobre todo enfocado a los niños. ¿Tá? Yo vengo trabajando, aparte de actor de teatro, que es un poco la herramienta que utilizo. He trabajado con niños en situación de pobreza, y entonces eso me dio más impulso para poder llevar adelante esta actividad, ¿no? Y bueno, para nosotros es muy importante que a partir de ciertas edades puedan ir entendiendo y conociendo lo que es la palabra. Y entonces, y sobre todo, allá en Uruguay es muy
es muy importante que los niños vean actores afro en escena. Es muy importante porque somos muy pocos los actores en escena que trabajamos en el teatro, somos muy pocos, dado el porcentaje, ¿no? Y entonces para nosotros es importante mostrarnos desde ahí. Y bueno, con eso tratamos de cumplir ciertos objetivos que son un poco lo de tratar de que los niños puedan compartir, ¿tá? A través del cuentacuento, ellos puedan también compartir sus historias, ¿no? Y bueno, es un intercambio. O sea, yo lo que hago es tratar de que el espectáculo sea interactivo, ¿tá? Entonces yo, y asimismo, tratar ¿cómo es? De retroalimentarnos todos. Pensamos que en estos tiempos, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? Andamos todos muy corremos para llevar a nuestros niños a la escuela, corremos, entonces no tenemos el espacio para escuchar, y eso es muy importante, ¿tá? Entonces, a través de este espectáculo lo que tratamos es de que la escucha sea también uno de los objetivos más importantes, ¿no? Y bueno, también considerábamos un poco algo que quiero contar también, porque cuando veníamos para acá charlábamos con Ángela de que nuestras familias, cuando se juntaban, nosotros somos familiarmente somos parientes, y entonces cuando nos juntábamos en las fiestas ya nos contaban cuentos, nos contaban las historias de nuestros tíos, y entonces ahora cuando veníamos para acá, ¿de dónde? ¿Por qué nosotros estábamos ahora con esta propuesta? Y bueno, y ahí ella me lo recordaba, ¿no? Y decía, pero ¿te acuerdas cuando tu papá y mi madre nos contaban los de historias de nuestros tíos, de nuestros ancestros? Y sí, y yo dije, tienes razón. Digo, por algo estamos acá. Y entonces eso también nos reafirma que estamos en un buen camino para llevar adelante la tarea de cuentacuento, que yo en lo personal hace 2 años que empecé a trabajar esto. Digo, si bien soy actor desde hace ya mucho tiempo, pero hace 2 años que con la temática del cuentacuento, que nos pareció muy importante a través de ahí poder transmitir, ¿no? Lo que son las raíces de nuestros afro-uruguayos. Y bueno, nosotros en este espectáculo tratamos de contar historias de algunos de los personajes que existieron, ¿no? en el Uruguay, ¿no? Y bueno, un poco el espectáculo es un cocinero que cuenta, que cocina cuentos y los comparte con amigos. Y ese es un poco el mensaje también, ¿no? de los amigos, de la importancia de tener amigos. Y la otra importancia, ¿por qué el cocinero? Porque consideramos que la cocina, por lo menos allá en Uruguay, es muy importante cuando nos reunimos en torno a la comida. Y bueno, a mí me gusta mucho la cocina, me encanta comer. Y entonces me pareció que ese era un buen punto de partida, ¿no? Porque es un ritual, la comida es un ritual. Entonces, a partir de ahí, y bueno, yo consideramos que los niños ya tienen que ir sabiendo algunas cosas como esas, ¿no? Algunos rituales que son importantes para las personas. No sé. Bueno, quizá después
No sé Ángela, si tú, Ángela, quieres te quieres comentar algo. comentar. Sí, solo me gustaría agregar algo. No sé si la gente me oye bien por aquí. Bueno, sí, un poco simplemente ampliar algunas cositas que Juan expuso. Y es que este año es particularmente importante porque es el año de los afrodescendientes. O sea, seguramente muchos lo saben, pero tal vez alguien por aquí no haya reparado en esa información, no la tenga. Pero entonces, por esa razón, es que si bien nosotros en Uruguay venimos haciendo un trabajo, se viene haciendo un trabajo a partir de organizaciones bastante sostenido, primero para lograr una mayor inclusión de los afrodescendientes en toda la sociedad. Y el tema del cual mencionaba Juan, que es la visibilidad, es un tema fundamental, porque los afrodescendientes hemos estado bastante invisibles y eso hace un poco a la falta de inclusión dentro de la sociedad. La sociedad hoy por hoy nos reconoce a través de festividades como las llamadas y a través de manifestaciones como el candombe, que es una pata muy fuerte dentro de la cultura, porque el candombe como expresión que engloba el canto, la danza y el toque de un ritmo que es muy propio, o sea, nace en Uruguay. Por esa razón es como, o sea, la autenticidad, y es un ritmo realmente, es uno de los ritmos no compartidos de pronto, o creo que ahora en Argentina también están encontrando otras formas de candombe. Pero por lo menos hasta ahora el candombe se conoce desde el Uruguay, así que es, digamos, una de las manifestaciones fuertes que tenemos. Pero entonces nosotros considerábamos que era importante que también el resto de la gente nos conociera desde otros lugares. Como bien lo dijo Juan, el negro ha hecho muchísimos aportes, no solamente con el candombe, sino que a la construcción de país, a la construcción económica, cultural, social, en todos los aspectos. Entonces, consideramos que el teatro, que es una herramienta que los dos manejamos, era una buena herramienta a partir de la cual poder visibilizar al negro. Y aquí me encantaría, a ver si tengo unos minutitos para contar una experiencia una vez participando de un espectáculo, haciendo precisamente el personaje de una hada madrina, lo cual no entra dentro de los estereotipos de hada madrina que tenemos en los libros de cuentos y con los que crecemos. Entonces, estaba haciendo de hada madrina en ese espectáculo y de repente aparece una niña negra. Y la expresión de su cara, o sea, de ver esa hada madrina, o sea, como algo posible, pero una hada madrina negra, qué extraño. Pero no solamente ella, sino que también el resto de los niños. Y sin embargo, fue muy bello, fue muy positivo, porque si bien, más allá de la primera sorpresa, el niño no está contaminado aún de muchas cosas que de pronto los adultos sí. Entonces pensamos que era el campo ideal para poder empezar a trabajar precisamente el tema de la visibilidad y la construcción de los afro-uruguayos como parte de la cultura, o sea, la naturalización de nosotros, de nuestra presencia y de nuestro aporte en lo cotidiano. Así que, bien, tomando esas herramientas que teníamos, entonces llegamos a los cuentacuentos y por supuesto que, y ya redondeo, no solamente la herramienta del teatro, sino que una herramienta que nos viene, como bien dijo Juan hace un rato también, de la familia. Los primeros narradores siempre están en la familia. Siempre vamos a encontrar ejemplos de gente que nos cuenta cosas, nos cuenta historias que nos van quedando grabadas. Y obviamente hay algunas que van impregnando nuestra historia y nuestro universo. Y bueno, de hecho, dos de los cuentos que contamos, uno el gramillero y otro el de la mamá vieja, si bien están asociados a personajes de nuestra cultura afro, uruguaya, también tienen que ver están muy directamente relacionados con personajes de la familia. Por eso vaya ahí un pequeño homenaje a estos primeros narradores dentro del seno familiar que nosotros fuimos encontrando. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, pues nos vamos del más o menos norte de Sudamérica al más o menos centro de Centroamérica, pasándolo por Argentina.
Entonces Marco nos va a contar su experiencia también dentro del ámbito teatral y también con otra minoría en situación de poca capacidad de visibilización, como es la minoría indígena en Centroamérica. Y Marco, si nos cuentas, pues te lo agradecemos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. No sé si se escucha ahí. Sí. Bueno, nada, yo voy a contarles un poco del proceso que he compartido y del que formo parte con las poderosas. Muchas están acá, así que... pues nada, es contarles un poco de un camino y un proceso, yo creo que más que un proyecto. Y eso para mí es una de las grandes enseñanzas que me dejó trabajar con el grupo. No pensar algo que se empieza, se termina y se consigue un objetivo, sino un camino que se va andando y que se va llevando como proceso, y eso creo que fue bien interesante con las compañeras. Bueno, para poner un poco en contexto, bueno, Guatemala es un país con una violencia contra las mujeres muy atroz, muy violenta. Estamos en números de Ciudad Juárez, es una cosa realmente muy fuerte, la cantidad de asesinatos, del feminicidio que se está viviendo, de la hazaña con la que se están produciendo muchos de los asesinatos. Bueno, es un contexto duro, Guate, la verdad. Pero también hay una fuerza impresionante, de que creo que son fuerza viva las poderosas. Y nada, pues yo les voy a contar un poco cómo inició el proceso y cómo se fue andando. Iniciamos ya hace más de 3 años, a partir de un documental que se hizo con apoyo de la cooperación también y con Castilla-La Mancha, con una ONG que se llama Yeti. Y ahí básicamente lo que les planteé a las compañeras, que yo no las conocía, tampoco se conocían la mayoría entre sí, sino que habían recibido apoyo psicológico, porque bueno, las poderosas son sobrevivientes de violencia, digamos. Son mujeres que han sobrevivido a la violencia de género. Me olvidé de contar algo importante. Y en lugar de trabajarlo mediante testimonios, pues la opción fue trabajarlo a partir de la creación teatral. Esto implicaba que en lugar de quedarnos hablando sobre lo que habíamos sufrido, pues que eso se podía hacer un material desde el cual poder crear, trabajar desde nuestros propios cuerpos, desde nuestra propia historia, pero desde nuestro propio presente también. O sea, evitar, para empezar, el ojo morado y todas estas revictimizaciones en las que se caen muchas veces desde las campañas y desde la propia creación, y buscar hacer algo vivo. O sea, nosotros planteamos de mujeres creadoras, o sea, mujeres que pueden crear. Yo estoy harto de la diferencia entre teatro profesional y teatro amateur. Vengo del teatro profesional, sigo, pero no creo en esas barreras. Creo que puede haber teatro que salga de la gente de a pie y que sea tan potente artísticamente como que tal vez hay un montón de cosas profesionales que al final pues no lo terminan siendo. O sea, no, creo que hay que romper esos planos binarios que no suman. Y bueno, empezamos a trabajar, estuvimos un mes. En ese mes apareció una de las cosas que iba a ser clave en el grupo, desde las compañeras, que fue: vamos a hacer esto para que otras mujeres no caigan en lo mismo y para que sepan que se puede salir, que podemos salir de la violencia. Y ahí fue un clic en el proceso donde, bueno, empezamos a crear, a hacer escenas. Yo me fui a España a hacer la segunda parte del documental, que era trabajar con un grupo de mujeres españolas con el mismo proceso. Y cuando volví, las compas ya habían hecho un par de funciones de la horita que habíamos hecho, habían ido a no sé dónde a presentarle, me dijeron: queremos hacer teatro, queremos seguir. Entonces, bueno, ahí pues empezó a apoyar mucho el Centro Cultural de España en Guatemala. Pues montamos a nivel, digamos, económico, artístico, una especie de pseudo cooperativa donde todos y todas cobramos lo mismo, tratamos de poner lo mismo, tratamos de poner todas y todos el mismo tiempo, vamos gestionando todo, y estuvimos como un año investigando y creando una obra de teatro que es la que vamos a presentar el viernes, donde, bueno, pues, por ejemplo, eso creo que fue importante, fueron 8 meses de trabajo. Sí. Muchas gracias. Bueno, perdón. Fueron como 8 meses de trabajo y, por ejemplo, no 2, que a veces cuando yo trabajo en España es como decir, bueno, tenés que trabajar tantos meses porque es lo que hay, ensayos pagos, y es como decir, bueno, vamos a darle al proceso lo que haya que darle y que tarde lo que tarde y que lo hagamos. A mí eso, yo que venía como director y dramaturgo de trabajar y sigo trabajando acá o en Argentina, pero el modelo de producción cambió para mí, eso fue una gran libertad, decir, vamos a darle lo que haya que darle.
O sea, obviamente no es que vivimos todos con un sueldo solamente de esto, pero vamos a dedicarle el tiempo que haya que dedicarle, y el proceso lo vivimos así también, como una acción política para nosotros y nosotras de sostener el trabajo, lo que había que sostenerlo. Y bueno, yo siempre lo defino como un proceso donde la vida y el teatro pues se cruzaron, para mí. O sea, para mí fue un gran aprendizaje de vida, además de un proceso teatral. Cada una de las compañeras eligió un tema que quería abordar, pero eran temas que no eran temas del pasado, no era como si voy a abordar lo que viví. Ninguna eligió hablar sobre la violencia directamente, sino que eran temas en proceso. Por ejemplo, Adelma, mi compañera admirada que está ahí, pues ella estaba enjuiciando a su marido en un proceso de juicio, y gran parte de la creación fue acompañando ese proceso. Ya van a ver, habla de cómo logró eso, que en Guatemala es un acto heroico. De 1000 casos de asesinatos pues, o de intentos de asesinatos, ha habido justicia en 8 casos, 8 de 1000, con lo cual creo que eso deja a las claras el grado de impunidad que hay. Otra compañera, por ejemplo, tenía dificultades para hablar con su mamá y estuvo meses escribiendo una carta donde ella trataba de ver. Y bueno, por ejemplo, una compañera, Telma, que abordaba el caso de su hijo preso, y por ejemplo, que estuvo preso 2 años y salió libre hace una semana, y bueno, que estábamos por estrenar en Cádiz, pues nos cargamos 3 escenas y empezamos a hacer de vuelta. O sea que la vida va reestructurando la obra también al final, porque creemos que eso es la fuerza del trabajo, y pues no queremos hacer cosas que no estén vivas adentro nuestro, y eso ha sido pues mucho cambio, ¿no? Y para mí personalmente, aprendizajes de vida, ¿no? Llamar a una compañera que está amenazada y que de repente yo estoy como blanco, etcétera, diciendo voy a solucionarte la vida, te voy a conseguir una casa de acogida para que no te pase nada, y de repente una compañera que te dice pues yo me quedo en mi casa y no me voy, y me quedo acá viviendo y ya. Y yo asumir, decir, bueno, pues tal vez no, tengo que aprender a no solucionar tanto y aprender, ¿no? de la relación con la tierra, de la relación con la comunidad. O sea que todo eso para mí para mí ha sido un proceso muy de vida, ¿no? Que me ha cambiado mucho la vida, y trato de trabajar últimamente en estos caminos. Voy a tratar de cortar, bueno, de ir prontito. Eso, rompimos con la idea de testimonio, no son testimonios, sino que son creaciones a partir de la vida que vamos viviendo. Bueno, ya hay cosas más técnicas que yo creo que las voy a pasar por encima porque hay poco tiempo, que tienen que ver un poco con cómo articulamos las historias, cómo se fueron cambiando, cómo fuimos articulando esa dramaturgia viva. Yo me acuerdo que 3 semanas antes, con Patricia Orantes, que codirigió el espectáculo, me decía, ¿qué hacemos? Y hay que confiar, y de repente cuaja la cosa, ¿no? Y bueno, es animarse al error también. Yo creo que para mí es bien importante animarse a fracasar, porque si no, no encontrás nada. O sea, para encontrar algo de verdad hay que animarse a tirarse a la pileta y a que sea algo realmente nuevo, porque el teatro de las poderosas, pues, solamente ellas lo pueden hacer. Y bueno, pues, así fue, como dirían allá en Guate. Y bueno, la última reflexión que quería dejar tiene que ver con el tema de la gestión. Quería hacer una pequeña reflexión sobre cómo, después David que es como a mí me sirvió mucho, ¿no? De cómo funcionó, cómo gestiona el proceso. Yo creo que de alguna manera esto de ver procesos y no proyectos, yo creo que desde la cooperación cultural y desde la gestión cultural en general es algo muy importante, porque a veces, y no crear tantos espacios de exposición, sino aprovechar y apoyar espacios de creación y de difusión y de intervención social que puedan permitir que, obviamente, que el apoyo sea muy importante, pero que no tenga el sentido solamente en decir vamos a ensayar tantos meses porque nos dan apoyo, sino que sean procesos, ¿no? Que se van articulando y que pueden desarrollarse y crecer en el tejido social que va más allá, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el apoyo del centro fue muy importante, porque hubo un apoyo económico para la creación, pero como fueron muchos meses, al final yo creo que no fue solamente eso ni lo más importante, sino que se brindó un espacio para las compañeras que tengan un ordenador, que puedan imprimir, que puedan llamar, que puedan gestionar. Hubo un apoyo en los problemas de la vida, que hay un juicio y a ver a quién llamamos, o sea, entonces ha sido un acompañamiento muy... Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que el proceso esté lo fuerte que está. Las compañeras están dando talleres por el interior de Guate, en un proceso que se llama Movimiento de Mujeres. Están dando talleres en el interior, yo ni voy ya, las compas van solas, y es dar formación para grupos de mujeres para que puedan utilizar la herramienta como transformación. Y se han dado experiencias muy lindas como con la Red de Mujeres Sigiles, que son mujeres mayas,
pues que ellas hicieron una obra sobre la memoria histórica. Bueno, la zona donde ellas están fue la zona de las masacres más terribles, y que ellas hagan sin las compañeras después una representación en el Parque Central, en la Plaza del Pueblo, y que se reúnan ancianas a ver la función, y eso surgió a partir que se va generando como una red, ¿no? Que yo creo que ha sido una consecuencia pues bien positiva, y que eso hace que el proceso pues ande, ¿no? Y camine. Bueno, ya voy a cortar porque si no voy a seguir y seguir. Bueno, gracias. Yo insisto en la parte publicitaria. El viernes por la noche a las 9:30 las Poderosas se presentan aquí en Casa de América, o a las 9. El sábado a las 12:30, la media ahí sí que va, ¿no? Pues a las 12:30 se presenta el espectáculo de Cuentacuentos, El Gran Cocinero, infantil. Podéis traer a vuestras familias, hijos, sobrinos o hijos de amigos. Y ahora... ¿Perdón? Para adultos también. Muy bien, sí. Un espectáculo familiar. O sea que podéis venir incluso sin niños y niñas. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora le pasamos... Un momentito, añado a Marco, porque Marco, como buen argentino, cuenta mucho, pero hay una cosa que me parece importante señalar. El acompañamiento a las Poderosas, de alguna manera, y lo digo también desde el punto de vista del espectador. Tuvimos la fortuna de tener a las Poderosas en Guatemala, conocía el proyecto en Nicaragua, conocía el proyecto desde Guatemala, pero de alguna manera esas experiencias de vida, esa narrativa que a partir del acompañamiento con Marco y del propio acompañamiento que vosotras tuvisteis lugar, se convierte en un producto. Y estoy de acuerdo contigo, Marco, que a pesar de que la incidencia, el papel de los centros culturales y el papel de nuestra ayuda era más al proceso que al producto final, pero luego el producto final se convierte en una obra de teatro con bastante dosis de teatro contemporáneo, que es algo que en el teatro centroamericano, por el contexto en el que vive y por la falta de institucionalidad por parte de teatro, falta de escuelas, que todos sabemos que son bastante incipientes o tienen un desarrollo futuro. Entonces se creó un producto que como espectador, de alguna manera, aparte de escuchar las historias de vida de las Poderosas y aparte de que tenga todo un valor por sí en el proceso, pero el producto tiene buenas dosis de teatro contemporáneo, de alguna manera apetece seguir viendo las Poderosas, te impregna también de vida, ¿no? Es un producto final muy cuadrado que sirve como herramienta de transformación social, pero que de alguna manera también es un aporte que están haciendo pues las compañeras al mundo del teatro en general, al mundo del teatro profesional. Eso sí. Bueno, tanto es así que acaban de recibir un premio en el Festival de Teatro de Cádiz. O sea que... Sí, un poco también es la permeabilidad de los espacios, ¿no? Que un proyecto así termine en el FIT de Cádiz, claro, donde dan compañías con mucha trayectoria en Argentina, bueno, de todo el continente, pues ha sido permear, y yo creo que es esa permeabilidad que se puede conseguir. Yo no sé si puedo hacer una cosita más que quiero comentar. Puedes. ¿Sí? Puedo, gracias. Soy argentino, ya lo dijeron. Bueno, que quería comentar también con el tema de nuevas narrativas, con el proyecto que también estoy colaborando en el Centro de Nicaragua, que es un proceso que yo creo que tiene que ver con las Poderosas, pero que ha sido trabajar más con organizaciones feministas de acción política, que a nivel gestión cultural, pues yo creo que implican otras relaciones, porque bueno, todo el tema de lo colectivo, hay que ir en cómo funcionan las organizaciones y demás. Pero hablando de las nuevas narrativas y cómo se construyen, quería poner un ejemplo, ahora había fotos, pero ya no nada de tiempo, pero hay un grupo que se llama Dos Generaciones de Nicaragua, que es un grupo de mujeres, que son dos generaciones, ¿no? Como dicen, 60 y 20, ¿no? De un barrio. Entonces las de 60 decidieron que querían que su creación que están empezando sea sobre los orgasmos. Entonces las compañeras de 60 pues se sentaban ahí en una como estamos nosotros acá, y sin ningún tipo de pelo en la lengua, que hablaban sobre sus orgasmos. Era un acto político así bien bello e interesante. Y había una que contó que hace como 28 años que no tenía ninguno porque se había quedado viuda, entonces estaba retirada. Entonces la pusimos como que ella estaba como la que reprimía, ¿no? La que no le gustaba que se hablara de esto. Lo digo solamente para hablar de las nuevas narrativas y la construcción de las escenas, ¿no? Desde lo contemporáneo, porque no era una situación real, sino que ellas hablaban así, ¿no? Entonces de repente uno empieza a contar y dice, sí, mi marido me tiraba en la cocina y me tiraba leche, ¿cómo se llama? Y la que estaba ahí quieta dice, condensada, dice. Lo que hace 28 años que no tira nada, y bueno, y un poco desde ese lugar, desde la propia... Por eso digo que creo que es interesante lo que dice David, ¿no? De abrir, porque a veces lo contemporáneo es mucho más fácil que decir construir un personaje tipo Shakespeare, ¿no? Partí de vos, contá tu experiencia, jugá a ver qué pasa,
y se van creando nuevos lenguajes que yo creo que al final es cierto que la gente tiene mucho que aportar para, bueno, en la performance, en el arte contemporáneo, pues se está permeando mucho, y en el teatro, ¿por qué no? Bueno, pues le pasamos ahora la palabra a Miriam Martínez del Coro, que nos cuente de su experiencia como directora en los centros culturales de Paraguay y de Bata en Guinea Ecuatorial. Gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues un poco retomando los dos ejemplos que hemos escuchado, que encajan perfectamente en una de las líneas más potentes y más importantes de trabajo en las que estamos trabajando desde los centros culturales, que es la cultura como motor de desarrollo, lo que vulgarmente denominamos C+D. Desde el año 2005, creo, la Agencia de Cooperación desarrolló todo un corpus doctrinal en relación a la importancia de la cultura como motor de desarrollo en distintos aspectos, indicando una serie de líneas estratégicas en las cuales desde los centros culturales hemos incidido de forma muy directa, porque, bueno, haciendo un paréntesis, básicamente nuestros 3 campos de acción son, por un lado, trabajar cultura y desarrollo como elemento de transformación social y mejora de las condiciones y las mejoras de la vida. Otra es la cooperación cultural con el país socio en el que estamos trabajando, y una tercera línea de trabajo ya más residual, que sería promoción y difusión de lo que es la cultura española y mostrar la diversidad y la riqueza de la creación contemporánea española. Pero en esta primera pata, que sería lo que denominamos temas de cultura y desarrollo, estos 2 ejemplos encajan perfectamente tanto en lo que es trabajar en el sector de reconocimiento de los derechos culturales, trabajar en formación para que la cultura contribuya a la mejora de las condiciones del nivel de vida, para generar oportunidades de trabajo, de economía, e incluso para recuperación y recopilación de lo que es el patrimonio intangible, como pueda ser toda la parte de las manifestaciones, trabajos, cuentos, etcétera, que a través de los cuentacuentos pues se manejan, se actualizan y se ponen en valor. Yo, como muy bien decía Ana, he estado trabajando en 2 centros culturales muy diferentes, en contextos totalmente distintos, pero que también tienen algo en común en cuanto a que son países, bueno, pues con unos medios escasos en ocasiones, con un desarrollo y unas posibilidades de un acceso a la cultura de la población bastante limitado, como son Guinea Ecuatorial y Paraguay, salvando siempre las distancias, por supuesto. Ahora, en este momento, estoy en Guinea Ecuatorial, pero quería comentar 2 proyectos que han sido muy potentes en cada uno de los centros culturales, que inciden precisamente en estas líneas de trabajo dentro de lo que sería C+D, cultura y desarrollo, y que encajan y que van a la línea de lo que ya han comentado los compañeros de mesa. En Paraguay iniciamos en el año 2009 un proyecto muy potente en colaboración, o sobre todo más que en colaboración, que nos dejaban las instituciones locales, que lo denominamos el proyecto de desarrollo cultural en las instituciones penitenciarias, para trabajar de forma directa y muy decidida con la población reclusa, tanto en las cárceles de hombres como mujeres como de jóvenes. Con la idea de mejorar sus condiciones de vida en un primer momento, formarles y que ellos pudieran contar, transmitir y dar a conocer cuáles son sus inquietudes y también tener la posibilidad de desarrollar una creatividad que tuvieran e incluso dotarles de habilidades necesarias para el caso de que para el momento en que salieran de los centros penitenciarios. Empezamos de forma muy incipiente en la cárcel de hombres y de mujeres, luego lo ampliamos a 2 centros penitenciarios más, el de jóvenes y otro de hombres que estaba a las afueras de la ciudad, y ha sido un proyecto bien interesante porque lo hemos tratado de formación, talleres de formación, de teatro, de escritura, de talleres literarios, también de artes plásticas. Bueno, y hemos conseguido algunos resultados que son parte, lo importante aquí, como decíamos o como comentaban antes, es el proceso, que no los resultados, que son pequeños, pero que también han tenido importancia. Pero que lo que nos ha animado a nosotros y a ellos a continuar con este proyecto, que nos lo creemos realmente y considerar que es algo muy importante para mejorar precisamente estas condiciones de vida de este sector de la población tan desfavorecido. Yo recuerdo que, producto de los talleres de teatro en la cárcel de mujeres, bueno, pues surgió, por supuesto, una publicación, porque realizaron unas obras de creación colectiva entre todas ellas, que luego se tradujo en que la compañía de teatro, uno de los principales directores de teatro de ahí de Paraguay, de Agustín Núñez, pues montara una producción teatral
sobre la base de estas creaciones o estos textos que habían creado las reclusas de Buen Pastor, y eso siguió a más, incluso llegó a realizarse una serie de televisión, este mismo director de teatro que también estaba haciendo pinitos en la televisión, de 12 capítulos, en el que tomaron como referencia estas historias y luego ya desarrolladas, por supuesto, con actores profesionales, etc. Pero era importante ver con qué tesón y con continuidad estaban trabajando y siguen trabajando las reclusas, con qué ilusión, cómo necesitaban continuar desarrollando, creando, dando ideas, y luego ya las funciones finales del producto de los talleres al final de año, pues realmente provocaban una emoción enorme a todos los que estuvimos allí. También trabajamos dentro con este director de teatro, con las trabajadoras de la calle, pues con los travestis, con pues, todas las prostitutas, que hay bastante en Asunción. También hicimos una publicación y se realizó también una obra de teatro en base a todas esos trabajos de creación colectiva y de trabajo constante que a lo largo de todo el año habíamos estado llevando a cabo en el Centro Cultural y con el apoyo de este Centro Cultural. O sea que yo creo que, si bien en pequeña escala, a través del teatro como esa herramienta de transformación social, yo creo que vamos consiguiendo pequeños progresos poco a poco que son muy importantes en el fondo y para la vida de cada una de las personas que han participado en el proyecto. Y fue emocionantísimo, por supuesto, para nosotros cuando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y en los juzgados consideraban positivamente el haber participado en todos estos talleres como medidas de reinserción y que salían antes, ¿no? Y jóvenes que estuvieron en los talleres en Itagua, bueno, pues luego se han dedicado al teatro y se han incorporado a compañías de afición, no de profesionales, pero que están trabajando en el teatro. Entonces, es realmente emocionante ver esas pequeñas muestras de cambio social y de cambio de actitud de las personas a través de algo tan bonito y tan creativo y tan diferente y a veces poco valorado como pueda ser el teatro, la música o la literatura. Hablando de la literatura en los talleres literarios, pues en la última feria del libro, ahí estaban los libros cartoneros de las reclusas de Buen Pastor, y a nosotros pues eso, se nos caían las lágrimas de la emoción, ¿no? Ver ahí los libros, y a ellas todavía más cuando ibas a la cárcel y te dedicaban un libro, ¿no? O sea, se sentían ellas orgullosas, se notaba que estaban orgullosas de lo que estaban haciendo. Ese es un proyecto bien interesante que continúa en Paraguay y espero que siga por mucho tiempo. Y quería comentar otro proyecto muy interesante en Guinea Ecuatorial, que venimos trabajando con la ONG Ceiba, que es el Centro de Estudios Internacionales de Biología y Antropología, para la recuperación de las manifestaciones orales. El proyecto se llama Laboratorio de Recursos Orales. Venimos trabajando desde el año 2001 con ellos, en el que expertos, profesores de las universidades catalanas, etcétera, vienen una vez al año a dar unos cursos o talleres de formación para personas guineanos que están allí in situ, están interesados en ese trabajo de recuperación de todas las manifestaciones culturales, no solo en literatura, en música, en ritos y danzas tradicionales de las 5 etnias de Guinea Ecuatorial que se está perdiendo, pero por momentos, dado la situación especial que vive ahora en este momento Guinea, con bastante dinero, con una transformación vertiginosa que no se está digiriendo bien, y en muchos casos la población joven está echando de menos y no conoce sus propias manifestaciones culturales de la etnia a la que pertenecen. Bueno, pues es un trabajo que ya llevamos 10 años de vida y que yo creo que está dando bastantes buenos resultados. En cuanto, por un lado, estamos intentando proteger ese patrimonio intangible, ayudar a proteger el patrimonio intangible tan rico, todo basado en la oralidad que hay en Guinea Ecuatorial de las 5 etnias, a través de grabaciones, a través de recopilación de cuentos, leyendas, de epopeyas. Damos ciclos de conferencias o de debates sobre temas tradicionales como es el pago de la dote o el rito de la viudedad, o bueno, pues distintos ritos que hoy, en un mundo occidental como el que estamos viviendo y como el que se está transformando Guinea Ecuatorial, genera muchísimo debate entre los papás, los mayores y toda la gente joven que ve la televisión y que está viviendo pues otras realidades diferentes, ¿no? Y cada vez les pilla
o le resulta más ajeno pues todas esas tradiciones, pero que en parte es una de las grandes riquezas de los países africanos, que precisamente al basarse en la oralidad tienen una fragilidad en la que tenemos o en la que estamos trabajando precisamente para recuperar o que no se pierda, que no se pierda más de nuestras posibilidades, ¿no? Y esos dos proyectos son bien importantes. Ya digo, llevan tiempo trabajando, están dando buenos resultados y creo que es una forma de transmitir y de contar algo que está ahí, en unos casos de colectivos de la sociedad excluidos, en otros casos de cultura tradicional que tiene peligro de quedar olvidada, y bueno, y estamos trabajando de forma muy decidida. En este caso, en el caso del Laboratorio de Recursos Orales, junto con la ONG Ceiba, lo hacemos de la mano y codo con el Centro Cultural de Malabo, bueno, que no está aquí presente, pero por supuesto trabajamos y tenemos muchos proyectos en común. Y luego ya un poquito de autobombo y de trabajo, también otra forma de pues otro mecanismo de transmisión y de contar las cosas que estamos haciendo, de dar pie a iniciativas locales para quien quiere escribir, quien quiere comentar, quien quiere contarnos qué ha pasado en su entorno, de su tribu, de su pueblo, escritores incipientes que están trabajando, dar apoyo a ganadores de concursos, de distintos concursos que organizamos en artes visuales o en literatura, lo que sea. Entre los centros culturales estamos editando la revista Tanga, que yo creo que los primeros días de esta semana de Red de Centros había unos cuantos ejemplares, pero ya se nos han agotado. Y por lo menos es una vía, es un vehículo para que todo aquel guineano o no guineano, pero que trabaje, que reflexione, que piense sobre Guinea, sobre África, pueda escribir, pueda aportar su granito de arena para transmitir pues todo esto que en muchas ocasiones, y en un país como Guinea, pues especialmente no se encuentra tanta información, ¿no?, en la red y en otros soportes. Bueno, también porque todavía el desarrollo de las nuevas tecnologías es muy incipiente, queda mucho por recorrer, y por eso pues tenemos que hacer revistas tradicionales que quizá económicamente no sean tan rentables, pero que sí que tienen mucho poder de difusión allí mismo. Entonces ellos mismos que puedan acceder a estas revistas a las que si no de otra forma no tendrían acceso a esta información, es muy importante para nosotros hoy por hoy, hasta que por lo menos no se generalice el uso de Internet, de las nuevas tecnologías, que por ahora es bastante malo y caro. Pero bueno, estamos trabajando en esa línea porque tanto Paraguay como sobre todo Guinea, ¿ya? ¿Me cortas? Pues son contextos muy complicados o por lo menos diferentes. Entonces hay que incidir pues en esa idiosincrasia en la que nos vemos, y es un reto interesantísimo. Es un trabajo extraordinariamente apasionante el que estamos haciendo, y ahí estamos, en colaboración pues con todo el que quiera apoyarnos. Gracias. Perdona, bueno, siento interrumpir a la entusiasta Miriam, pero pasamos entonces de la relectura contemporánea de la tradición o de instrumentos tradicionales de creación artística a algunas experiencias en el ámbito de las nuevas tecnologías. Tiene la palabra David, que antes de estar en Nicaragua fue becario en Guatemala, conoce por lo tanto ya Centroamérica también a partir de varios proyectos en red, y creo que nos va a transmitir la experiencia de otra región del mundo en la que también actúa la cooperación española. Bueno, sí. Voy a empezar para llegar a Twiteratura y a Twig, que son los dos proyectos que voy a contar un poquito más, invitar sobre todo. Los centros culturales tenemos una programación asociada, intrínseca a nuestra propia labor diaria, ¿no? Esa programación de alguna manera pues entra dentro de las líneas de la cooperación española y la propia estrategia de cultura y desarrollo que tenemos. Esa programación dentro de nuestras ciudades, donde estamos principalmente, o de las actividades que hacemos fuera de la ciudad, surge la necesidad de difundirla y de democratizarla al máximo, ¿no? La mayoría de las actividades que hacemos son gratuitas para procurar pues, que todo el mundo de cualquier clase o condición social venga al centro, pueda disfrutar de las actividades o pueda intervenir en las actividades. Entonces, de ahí nosotros, pues, casi todos tenemos una página web asociada
a las programaciones y a los proyectos que hacemos desde los centros culturales. Esa página web, en muchos de los casos, genera y está relacionada con las redes sociales que hoy en día están tan en boga y que funcionan de alguna manera, pues, de una manera bastante útil, ¿no? y bastante, bueno, lo hemos visto, ese es un tema que todos conocemos. A través de Facebook, Twitter, sobre todo, ¿no? que son las principales redes sociales de los cuales están asociados nuestra página web, se generan debates y cuento mi propia experiencia en Nicaragua, que empezamos a trabajar la programación de una manera genérica, ¿no? de una manera mensual. Pronto abrimos la página web y pronto nos lanzamos enseguida con las redes sociales, y esas redes sociales en un país como Nicaragua generan un diálogo a partir de nuestra propia programación y del propio interés que tiene la gente de debatir, hablar, dialogar, intervenir, comentar, protestar acerca de lo que estamos haciendo en el centro cultural o de temas asociados a las actividades programadas, ¿no? El tema de género, medio ambiente. Entonces de repente se convierte en un foco de diálogo interesante. Ese foco de diálogo yo creo que dentro del paraguas de la brecha digital, dentro del paraguas de las nuevas tecnologías y sobre todo la generación de conocimiento, porque no solo nos interesa programar actividades como centros culturales dentro de una mensualidad, pues 5 o 6 actividades al mes, 10, 12, depende, ¿no? O hacer proyectos fuera o dentro del centro cultural, sino que nos interesa generar conocimiento y que ese conocimiento quede de alguna manera impresa, como puede ser muchas de las publicaciones que hacemos en el centro, de alguna manera virtual, ¿no? Como es una de las principales líneas que estamos trabajando ahora. Entonces, en ese contexto, en ese paraguas, los colegas del Centro Cultural de España en Córdoba, yo no sé si contigo también, Martín, o fue una iniciativa, la génesis de esta iniciativa fue solo de Córdoba, de Córdoba. Bueno, pues que es un centro que está muy especializado en nuevas tecnologías y que de alguna manera ha apuntado desde el principio, su leitmotiv del centro está muy en esa línea. Convocó un primer concurso que se llama Twitteratura el año pasado, por marzo, si no me equivoco, corrígeme, sí, por marzo, haciendo un llamamiento pues, a toda la comunidad que le estaba siguiendo en Twitter, en la página de Twitter del Centro Cultural de España en Córdoba, a través de un marco mayor, que es el proyecto Hipermédula, que Martín va a contar de una manera más específica. A partir de ese portal se genera un concurso, un llamado, para que la gente participe en un concurso de tweets, ¿no? En un concurso de microrelatos. Entonces, ese concurso de microrelatos, de alguna manera se sacan unas bases, se puede presentar cualquier miembro de la comunidad iberoamericana, se puede hacer en portugués o en español, se presenta y se asocia dentro de un marco mayor, que es el Cosmopolis, eso es, del CCBA de Barcelona, donde se presenta el resultado de ese concurso y lo que buscaba en ese momento ese proyecto pues era hacer un llamado a la diversidad creadora a partir de esos microrelatos que están a la orden del día y que todo el mundo se comunica con ellos, asociándolo a las nuevas maneras de expresión literaria que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, eso fue una interesante experiencia donde se apuntó muchísima gente, se seleccionaron a 100 microrelatos y de los 100 microrelatos se nombró un ganador y 5 menciones honoríficas. El ganador se llevó un iPad, creo que en ese momento. Actualmente se está repitiendo esa experiencia, esa buena experiencia exitosa, que para nosotros como programadores y como gestores culturales ya no solo vale como para el llamado a la participación y el seguimiento a través de nuestras redes sociales, sino que vale también para generar conocimiento a partir de nuestras actividades, sobre todo en esta época de restricción presupuestaria, donde programar o donde traer a expertos de un lado o de otro, hacer representaciones en vivo es cuantioso. Ese tipo de actividades son siempre un germen de diálogo, de nuevo conocimiento y sobre todo de innovación, ¿no? Entonces, esta idea se repite ahora, justo en el marco de la Semana de la Red de Centros, con otro concurso que es paralelo a Twitteratura. También se pueden presentar relatos cortos de 140 caracteres. El concurso se abrió hoy a la 1 de la tarde y se cierra hoy a la 1 de la noche. Entonces, bueno, en diferentes franjas horarias, estoy hablando del caso de la franja horaria española, y el concurso tiene como premio, como mención especial, un libro electrónico, ¿no? Y una serie de menciones honoríficas. Se retransmite, o sea, se hace la mención, el fallo del premio mañana en una actividad que también entra dentro de la Semana de la Red de Centros, en Casa América, dentro del programa habitual que tiene Casa América, se llama Temas, y allí pues bueno, se fallará el premio
mañana, así que, bueno, yo creo que sin más, ¿no? Por la brevedad, animo a la gente a que se pueda presentar al concurso. Y luego, y si no se presentan al concurso, que investiguen y que de alguna manera curiosen toda la calidad y la diversidad que se generan a través de los propios tweets. Luego, si acaso sobra tiempo, ahí tenemos unos cuantos, los puedo poner en la página para... Vale, muy bien, si quieres ir entrando... Va. No sé si vamos a entrar en hipermédula, Martín. Sí, bueno, sí, pues voy a después de pasar hipermédula. Vale. Bueno, Martín Prieto, argentino de Rosario, escritor y director, profesor y director del Centro Cultural de España en aquella ciudad, nos va a presentar los dos proyectos que mencionaba al principio, hipermédula y Anillos de Saturno. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por venir. Voy a tratar tenerla a Ana al lado mirando el reloj. Es muy poco estimulante para desarrollar algún tipo de presentación llevada a cabo con la respiración que reclama la prosa. Hay en Argentina por lo menos, y supongo que aquí también y en todas partes hay, en las ciudades muy pequeñas o en los pueblos hay un museo que es el único museo que hay, ¿no? Entonces no es un museo específico de Bellas Artes o de Historia o de lo que fuere, o antropológico, sino que es el museo que hay. Y en ese museo hay un poco de todo, ¿no? Uno llega y hay un cuadro, y al lado del cuadro hay la pala que usaba el primer panadero del lugar, y etcétera, etcétera. Bueno, yo le llamo a esos museos el Museo Almacén de Ramos Generales, porque entra un poco de todo. Y esta mesa va un poco de carácter mesa ramos generales, porque pasamos del relatoral, ¿no?, a las 2.0, casi sin solución de continuidad. Bueno, nosotros vamos a presentar dos proyectos. Les quiero contar así muy rápidamente dos proyectos que empezamos a desarrollar en los centros culturales, en la red de centros, hace 2 años, cuando efectivamente decidimos que había llegado un poco la hora de empezar a pensar la gestión cultural desde la perspectiva del 2.0. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros, si bien veníamos trabajando, porque cada centro tenía sus páginas o su comunicación a través de Internet y de las redes, nosotros tuvimos cierta conciencia de que lo que estábamos haciendo era traducir el mundo analógico al mundo digital. Es decir, hacer una revista de papel, por ejemplo, como la que hacemos en Rosario, que se llama Transatlántico, hacer una revista de papel y luego subirla a nuestra página, ¿no? Y eso es un poco un camino posible del 2.0, pero es un camino en algún punto tramposo, porque nosotros no estamos pensando en 2.0, sino que seguimos pensando en analógico, y le proponemos al analógico una solución de difusión digital. Y entonces, esto que estoy diciendo con tanta certeza es para mí un terreno lleno de inseguridades, básicamente porque soy, como muchos de los que estamos aquí, una persona que se crió en el mundo analógico, y para quien el mundo digital es no natural, sino que es adquirido. Contrariamente para buena parte de los jóvenes de algunos países, y siempre hay que estar atentos a esto que decía Miriam también, ¿no? La idea de que lo digital es lo universal. Lo digital todavía no es lo universal, pero para aquellos países a donde sí hay una tendencia a la universalización del 2.0, han prácticamente son nacidos con las nuevas tecnologías, y nosotros nos estamos, en muchos casos, creo yo que con cierta torpeza, adaptándonos a ellas y conociéndolas. Decidimos hacer desde la red de centros 2 proyectos. Uno, que es el que está aquí en pantalla, que es el hipermédula.org, que lo gestionan desde el Centro Cultural de Córdoba, en la Argentina, que es sobre todo una plataforma de información cultural. Es decir, no es una plataforma exclusiva ni propia de la red de centros culturales, sino que la red de centros culturales genera una plataforma a donde se difunden actividades vinculadas con nuestros intereses de cultura, desarrollo, promoción cultural, vinculadas con nuestros intereses, pero no propias o exclusivas de
nuestra red. Esto, digamos, ha generado a su vez a su alrededor, Hipermédula genera a su alrededor una serie de actividades en las cuales, por ejemplo, el concurso de Twitteratura, que está desarrollándose ahora o el que se desarrolló el año pasado, o uno nuevo que está por lanzarse ahora, que es súper interesante, que se llama la semana Twig es el concurso Obra 1440, que son videos de 1 minuto, ¿no?, para conformar un día en Iberoamérica, con lo cual se va a armar un mosaico de 1140 cuadros representando los minutos de cada día. Cada minuto tiene un video de un concursante diferente, etcétera, etcétera. Estos concursos tienen un poco la finalidad no de salir a competir, si ustedes quieren, con los concursos, no es nuestra función, no es tampoco, yo diría, un interés prioritario de la cooperación, premiar, ni considerar que hay mejores ni peores, ni primeros ni últimos, sino más bien una idea de llamar la atención sobre un producto nuevo, en este caso una plataforma como es Hipermédula. Hipermédula tiene un promedio en estos 12 meses online, un promedio de 15.000 usuarios mensuales de promedio. Es un montón, es decir, tengamos en cuenta que nosotros estamos acostumbrados a tener una programación. Cuando hacemos la programación papel que se distribuye son 1.000 o 2.000 o 3.000 en el mejor de los casos ejemplares, y a partir de internet, a partir de una plataforma de estas características, podemos llegar a muchísima mayor cantidad de gente a la que llegábamos con nuestras programaciones normales en papel, y con la particularidad que, contrariamente a, digamos, el público, que puede ser el público de la radio o el público de la televisión, estamos llegando a un público interesado, a un público específico que sale a buscar un producto de estas características. Por otro lado, hicimos un programa que se llama, que es Los Anillos de Saturno, que no sé dónde está, acá, pero quiero ver antes. Que es una revista que tiene, que tiene la particularidad, contrariamente a Hipermédula, de tentar algo parecido a ensayos. Es decir, tratar de, uno podría decir así, profundizar en ciertos temas que nos interesan especialmente desde la cooperación, en este caso a partir de el trabajo entre las ciudades que forman parte de la red de centros culturales. Ensayos sobre ciudad. Ayana comienza a mirar su reloj, que se ve que se lo compró hace poco y le gusta mucho, y por eso no puede parar de mirarlo. Es un... Te voy a contar un secreto, encima no lo veo. Pero el truco funciona, como veis. Cuando os toque moderar... Entonces son relaciones entre ciudades a partir de temas que proponemos nosotros, de ensayos sobre ciudades. Acá es una cosa, es una búsqueda, y esto sí está muy relacionado con el tema original que nos ampara a todos en esta conversación, que es el tema de las nuevas escrituras, es decir, porque nosotros tenemos que empezar a preguntarnos ya no solamente cómo hacer técnicamente una revista digital, sino también cómo se escribe digitalmente, ¿no? Es decir, hay un modo diferente de escritura, o escribir es simplemente escribir un ensayo de 3, 4.000, 5.000, 6.000 caracteres y ponerlo en la página. Estamos probando, estamos intentando, estamos ahora desarrollando proyectos que van por el lado de, yo diría más bien por lados de video más escritura, ¿no? Que es un poco lo más parecido. A ver qué va acá. Bueno, si tenemos señal. No sé, está el volumen. El volumen, que a lo mejor está como anulado. A lo mejor está anulado. Sí, puede ser. Bueno, hablando de nuevas tecnologías, ahí tenemos a un señor que habla. Este proyecto, por ejemplo, se llama Primera Generación. Es un proyecto muy interesante en el cual buscamos a habitantes de las ciudades
de los centros culturales que fueran habitantes de primera generación, es decir, que no fueran ni hijos ni nietos de habitantes de esa ciudad, y que además tuvieran la particularidad de haberse ido a vivir a una ciudad de la cual no son hablantes de la lengua que se habla en esa ciudad, ¿no? Digamos que es, por decirlo así, una de las mayores marcas de extranjería que puede sentirse, cuál es ir a vivir a una ciudad a la cual muchas veces uno no sabe ni cómo se pronuncia su nombre, y en la cual es muy posible que tampoco sepan pronunciar nuestro propio nombre. Esta fue la idea de primera generación, que da unos efectos alucinantes, porque, digamos, en primer lugar, uno dice, bueno, primera generación, como ven ustedes allí, hay un turco que vive en Rosario, hay un africano que vive en Buenos Aires, pero también nos llaman de los centros de Asunción, por ejemplo, y nos dicen, nosotros queremos poner uno del interior de Paraguay, que habla en guaraní, y se va a vivir a Asunción, y en Asunción con el guaraní solo no se las arregla. En Honduras, en Tegucigalpa pasa lo mismo. El proyecto de Tegucigalpa está vinculado también con esa idea. Ese es un poco el proyecto. Tiene que ver con la red, porque es una manera de empezar a conocernos más entre todos nosotros. Tiene que ver con la red, porque es una manera de empezar a hacer producciones en un sentido pleno del término, producciones interrelacionadas. Una cosa que se piensa en un lugar, que se filma en el otro, que se baja en el otro y que se proyecta finalmente en todas partes. Es muy complicado. No es sencillo porque, digamos, también trabajar en red significa someterse a las idiosincrasias de todos los demás y que los demás se sometan a las de uno mismo. Quiero decir, no a las de uno, sino a las de una cultura, a las de un país, a las de una ciudad. Y tiene que ver finalmente con que, y esto me parece que es interesante en relación con el tema nuevas tecnologías, con que las nuevas tecnologías no son todavía comunes. No son todavía comunes. Lo que se graba o se filma en un lado, llega otro con un formato que tal vez en ese otro lado no sirve todavía, o llega con una calidad que no es la que se espera en un lugar, o un lugar al revés manda una sobrecalidad que no puede ser recibida en el lugar a donde debe leerse, etcétera, etcétera. Es una cosa que a nosotros nos interesa mucho desde la red de centros. Es un proceso experimental. Estamos probando, estamos viendo cómo es. Es decir, nosotros creemos que, y de alguna manera esta semana de la red lo manifiesta en toda su programación, digamos, hay un circuito, que es el circuito de lo consagrado, que es el circuito de lo número uno, que es el circuito de los periódicos, el circuito de la televisión, que no es el circuito nuestro. Nosotros estamos creando circuitos alternativos que son, por lo tanto, circuitos experimentales. Ya está. Bueno, vamos a abrir al público, pero voy a completar la información con la que iniciaba también y que apuntó Martín. Hablo ahora no como moderadora, sino como participante, así que puedes controlarme el tiempo, que es la experiencia de la Anilla Cultural. La Anilla Cultural, a partir de una experiencia catalana, el Anel Cultural, que une a varios centros culturales de Barcelona, en concreto el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, con centros municipales o regionales del entorno próximo, sirvió como incentivador de una anilla a nivel latinoamericano que tiene la participación de AECID a través de la subvención a los centros participantes en Iberoamérica y que tiene un poco esa experiencia referente catalán como experiencia a partir de la cual se ha puesto en común un know-how y una manera de gestionar esos nuevos lenguajes y esos nuevos formatos de creación que no reflejen simplemente la traslación a una herramienta X, sino que provoquen una nueva forma de creación. En la Anilla Cultural Iberoamericana está por parte española el Centro de Cultura Contemporánea, después está por parte chilena
el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, está el Museo de Medellín, está el Centro España-Córdoba de Argentina, está el Centro Cultural Sao Paulo, no el Centro Cultural de España, sino el Centro Cultural Sao Paulo, un centro municipal, y no sé si me estoy dejando a alguien, creo que no. En este momento se está trabajando, digamos, en el segundo gran programa común, que es la pantalla global, sale al aire el día 27, y desde la primera experiencia, como decía Martín, y decíamos también el día que hablábamos de redes, estos procesos dan muchísimo trabajo porque hay que homogeneizar desde el punto de vista técnico emisores y receptores de forma que haya interlocución desde el punto de vista técnico, pero después, desde el punto de vista creativo, hay que crear también situaciones en las que pueda producirse interlocución y, hablando desde la especificidad, significar algo para el que te recibe en el otro lado. La puesta, digamos, la salida al aire del programa Anilla Cultural Euro-Iberoamericana fue un programa en el mes de septiembre, y la segunda gran experiencia será ahora. La programación de ese escenario común en el que las cosas ocurren deslocalizadas, pues está dando obviamente mucho trabajo y mucha interlocución vía nuevas tecnologías, sea Skype, sea vía videoconferencia, entre todos los participantes. A mí me parece que el gran mérito de ese programa, aparte del mérito individual de los gestores que participan y que tienen que ponerse de acuerdo para marcar horarios con 7 horas de diferencia, etcétera, es el proponer un espacio de experimentación en el que se normalice el uso de la tecnología al servicio de la creación. No es porque eso no tendría ninguna originalidad y no tendría una gracia especial. Podría ser útil, es útil y de hecho lo usamos. No es un mecanismo de reproducción o de emisión. Para eso ya existen muchas cosas. Para eso el Metropolitan lleva no sé, mostrando sus óperas a través de ese tipo de mecanismos hace mucho tiempo. La idea es que sirva como un espacio de creación común, en el que pueda darse desde teledanza a una improvisación de un músico en Barcelona, cuya música es danzada por una compañía que está la mitad en Medellín, la mitad en Córdoba y un espontáneo en Sao Paulo. Es decir, son espacios de experimentación en los que, desde luego, nosotros, ni como organización ni personalmente, tenemos todavía una experiencia muy amplia, pero en el que yo creo que la gracia está en que estamos aprendiendo juntos. Es decir, no es que España o el Centro de Cultura Contemporánea está liderando el proceso desde el punto de vista creativo, sí lo hizo desde el punto de vista propositivo cuando se dirigió a ECID para ponerlo en marcha, pero desde el punto de vista creativo estamos todos aprendiendo juntos. Contamos también con la asesoría de especialistas tecnológicos que están trabajando junto con los gestores y creadores del programa para intentar que la idea pueda hacerse realidad en ese marco de nuevas tecnologías. Bueno, os invito también a buscarlo en internet, no sé si lo tenemos, aquí está, ¿sí? A que lo acompañéis y que incluso os pueda servir como instrumento de trabajo y como instrumento, entre comillas y sin ninguna pretensión, pero de inspiración para proyectos que vosotros mismos podáis poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, abrimos ahora, si os parece, ya vuelvo a ser moderadora, abrimos a vuestras intervenciones, comentarios, preguntas, o a las intervenciones de la mesa con la mesa, en fin, la palabra es vuestra. Hello. Bueno, ¿alguien tiene alguna curiosidad concreta sobre alguno de los proyectos? Ah, es que no, sí, perdón, empezó el fondo. Sí. Primero el fondo. Yo, así. Bueno, Sí, quería preguntar... mira, te pasan el micro ahora. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí.
A ver. ¿No se oye? Pero te oímos de todas formas. Bueno, quería preguntar cómo trabajáis el tema de propiedad intelectual de cada artista que cuelga información, que cuelga un relato, cómo se trabaja, porque es algo muy complejo de un país a otro, la normativa, lo que hay, cómo se respeta eso, es decir, que sigue siendo tu propiedad intelectual. Bueno, ¿quieres responder eso? Siempre teniendo por escrito la cesión por parte del autor, para hacer uso de esa producción en el medio para el cual se está generando. Entonces, cuando se invita a alguien a participar, por ejemplo, Hipermédula tiene convenios con algunas instituciones brasileñas que cuelgan textos, o sea, que te estoy haciendo una cadena un poco larga, cuelgan textos de autores que a lo mejor pues no son brasileños. Ese, por ejemplo, en el Instituto Mota, tiene que tener los derechos para la publicación gratuita y con fines culturales en cualquier medio o en medio internet o en el medio que se haya especificado en el acuerdo con el autor. Pero efectivamente es un tema complejo porque esa autorrenuncia a los derechos en algunos países podría no ser válida, ya que muchas veces los derechos pasan a ser gestionados por organizaciones que no permiten esa autorrenuncia. O sea, es un tema complejo. Sí. No sé si tenéis alguna experiencia. No, nosotros en general estamos trabajando con Creative Commons, es decir, que los derechos, digamos, todo lo que se publica en las revistas nuestras, nosotros pagamos una colaboración, es decir, el videasta o el artista o el ensayista que publica algo en Anillos de Saturno cobra una colaboración como si fuese en una publicación normal, cediendo derechos a que eso que se publica pueda ser republicado en tanto se cite su fuente. Ese es un poco el mecanismo normal hasta ahora. Digo hasta ahora porque yo creo que, digamos, me parece que, y esto va a ser también un tema de la mesa de mañana, de la mesa del libro del futuro y todo lo demás, me parece que nuevas tecnologías y derechos de autor es un tema que está en discusión, ¿no? Digamos, no está quedando del todo claro, digamos, me parece que estamos adaptando los derechos de autor de antes al mundo contemporáneo y no sabemos si vamos para ese lado normalmente o si estamos un poco a ciegas. Yo creo que estamos a ciegas, pero bueno. Bueno, yo era más o menos relacionado también con ese tema, pero más bien sobre todo con los proyectos que estáis utilizando nuevas tecnologías y eso, sobre todo, qué va a pasar en un futuro, o sea, cómo se preserva todas estas producciones artísticas en el futuro. O sea, si alguien en un futuro, en el 2020, quiere ver qué concurso literario se hizo con Twitter, por ejemplo, eso es de Twitter, eso es de los Anillos de Saturno, es un proyecto que al final, la cesión, ¿cómo queda al final eso? O sea, igual que a lo mejor una revista, sí que tienes una colección de las revistas en papel, todo esto que utilizáis nuevas tecnologías, ¿cómo se va a conservar en el futuro? Bueno, estábamos, no sé si alguien quiere comentar sobre esto, pero lo que pasa es que como no da tiempo a contarlo todo, hemos elegido, estamos trabajando en otro proyecto que está ya además en el aire y que podéis entrar y en el que podéis colaborar y participar, que se llama Archivo Vivo, que es exactamente, la idea es que sea una plataforma en la que pueda ser utilizada como repositorio para las creaciones online. Es un proyecto que acaba de salir al aire, se generó en el Centro Cultural de España en Sao Paulo, pero es un proyecto que la idea es que sirva, así como Hipermédula, no solamente a la red de centros culturales de España, pero a otras instituciones, organismos o autores que quieran servirse
de ese archivo. También, en concreto en Sao Paulo, estamos en negociaciones con el centro, con la Red Nacional de Pesquisa, ¿no? Con la red universitaria de investigación, académica de investigación, que tiene grandes servidores para poder disponer de un espacio en esos servidores, digamos, que tienen una vida garantizada, como repositorio de esa información. Pero creo que efectivamente es una cuestión que no tenemos resuelta al 100%, ni mucho menos, ¿no? Es una cuestión, pero estamos, como decía antes Martín, trabajando un poco sobre la base de prueba-error, es decir, no estamos con un proyecto o con una idea o con un know-how cerrado a la hora de llevar los proyectos a la práctica. Estamos un poco aprendiendo juntos también, pero con esas preocupaciones, y en concreto esa. Archivo Vivo, puedes entrar, es incipiente, pero hay ya una... Yo quería hacerle una pregunta a Marco, ¿puede ser? Sí. Si habían trabajado... Porque cuando escuchaba el trabajo de dramaturgia que hicieron con Las Poderosas, que vos decís por ahí, esto no es testimonio, es decir, como que están... Pero no es, pero un poco es decir, que, digamos, si bien no es teatro testimonial propiamente dicho, toma recurso del testimonial. Quería saber si vos habías pensado un poco o si tuviste presente la experiencia de los biodramas. Yo pensé también de Vivitelas. Sí, de Vivitelas y todo eso, sí, si habías... Sí, yo conozco algunos biodramas, vi algunos en Buenos Aires, aunque estaba viviendo en España. Lo que pasa es que los biodramas, hay varios que se hicieron sin las propias personas, sino que partieron de las historias y luego las representaron actores, por ejemplo. Entonces eran obras basadas en vidas de personas reales, pero no siempre, de hecho la mayoría no estuvieron representados por las propias personas. Pero sí, es un referente, digamos. O sea, yo creo que ha sido un referente para muchas de las cosas que se están haciendo, igual que por ejemplo el trabajo de Lola Arias, bueno, que es una dramaturga contemporánea que ya en Mi Vida Después, por ejemplo, tiene que ver, se conecta porque también, bueno, es un trabajo distinto, bueno, ya lo van a ver, pero que sí, que hay cosas que... Yo pensaba en Mi Vida Después, que para mí es una deriva del biodrama, por esta idea que contabas vos, que hay uno de los personajes en esta obra. Esta es una obra que son una generación, toma la directora Lola Arias toma una generación de lo que podríamos llamar los hijos de la dictadura, ¿no? Una que tiene un padre desaparecido, una que tiene el padre que era al revés, apropiador o represor, otra que el padre nada que ver, bueno, y hay una de las actrices, y ahí se juega un poco, como en este caso me parece a mí, una ambigüedad en la palabra actriz, ¿no? Una de las actrices que lleva a escena el expediente con el cual está enjuiciando a su padre. O sea, ella enjuicia a su padre porque el padre es apropiador, porque el padre se apropió de su hermano. O sea, ella es hija de ese padre, y su hermano, que ella pensaba que era su hermano como ella, es apropiado de padres desaparecidos. Ella enjuicia al padre y lleva al escenario el expediente con el tal está enjuiciando al padre. Entonces la obra cambia todo el tiempo porque el juicio avanza, que era un poco lo que decías vos. Por eso había hecho esa conexión, ¿no? Sí, hay cosas. Yo creo que algo que para mí ha sido nuevo ha sido como la relación del grupo en sí también se transformaron en un elemento dramatúrgico. Por ejemplo, ahí está María del Carmen, que ella era la psicóloga de la organización. Entonces, cuando empezamos a hacer la segunda fase de la obra, dije, bueno, vamos a llamarla por si hay que dar apoyo psicológico, hablar de cosas duras. A la segunda sesión ya estaba actuando en la obra, dejó de ser psicóloga. Entonces, así hay cosas que... Y eso, por ejemplo, en la escena de la obra, que es la escena de una compañera, le dice, ya estoy bien, dejate de joder, ponete a actuar. Entonces, es como que ahí también lo que ha sido el proceso de ensayos, no es solamente una sumatoria de vidas, bueno, también están los niños, bueno, algunos están cansados, pobres. Melanie. Hola. Dormida. Bueno, digo que los niños y niñas también vinieron acompañando y estaban ahí, un día querían actuar, y ahora, por ejemplo, ellos tienen una escena propia que surgió en un ensayo también, donde, bueno, ellos empezaron a hacer preguntas a sus mamás, entonces claro, como que el espacio del ensayo, al ser un proceso tan largo, que ya son 3 años,
pues además de la vida de cada uno y cada una, pues ha habido escenas que han surgido del propio lugar de encontrarnos todas las semanas durante muchos meses también. Eso ha sido lo que... Pero sí, obviamente que hay un referente. A mí la obra de Lola me parece muy, muy potente.